La práctica que nosotros seguimos, como decía, o sea, como todo el mundo, yo creo que todo el mundo todos los países que practican esgrima histórica funcionamos de la misma forma, ¿no? Más o menos. ¿Qué ocurre? Luego es el peso que le damos a los elementos que constituyen la práctica, que son lógicamente los simuladores, los tratados y los procesos biomecánicos, ¿no? Que son los tres elementos esenciales de la práctica. Entonces, nosotros a nivel de los tratados siempre han formado parte de nuestro proceso de investigación. ¿Qué ocurre? Como escuela, la gente, todo el mundo los puede leer y los lee. Lo que pasa es que, lógicamente, los que han llevado más los elementos, digamos, de investigación para el desarrollo, porque a mí no me gusta hablar de reconstrucción, porque la reconstrucción yo creo que es una palabra que engaña. O sea, no se puede reconstruir lo que fue, porque el contexto ha cambiado tanto, el mundo es tan distinto, tu forma de entender la vida, los simuladores que usas cambian, la tracción de las zapatillas, que los objetivos que persigues son tan distintos que tú no haces lo que hacían ellos. De hecho, ni siquiera los tiradores ahora mismo hacen lo mismo. Ya comparado con un tío de hace 400 años, que los movimientos biomecánicos son iguales y que los gestos sí, pero la acción, la esgrima, no ser algo real, al ser un arte, una simulación de un combate, no un combate real, puede entenderse de muchas formas. Hay quien tira más violento y quien tira más técnico. Quien tira tirándose encima dando puñetazos porque piensa que eso es más realista y quien en cambio se dedica a un arte muy puro, todo con manejando la muñeca con un arma más ligera. Eso cambia como tiras. Entonces las escuelas todas se diferencian. Si fuera real no pasaría. No, lo matas o no lo matas. Pues claro, eso ya, entonces la esgrima la vas apartando y te dedicas a 4 técnicas simples, que puede ser una patada en las partes blandas, escupirle un ojo, tirarle un poco de tierra, darle un puñetazo, con que funcione te vale. Claro, eso es muy distinto. Entonces, matar a uno no es hacer esgrima. Entonces, claro, eso es lo que nosotros lo hemos tenido claro desde siempre. Entonces, entendemos la esgrima como un arte, con lo que los elementos mecánicos que afectan son esenciales. Y los tratados los consideramos un elemento fundamental de información, pero que no se considera un elemento a reconstruir. Es decir, el tratado sirve para que yo desarrolle un método y para que Kat, otro profesor, evolucione y Óscar haga lo mismo. Pero desde luego no se intenta reconstruir jamás. O sea, dan información, así que puedes coger el que te dé la gana. Puedes coger puedes coger a Pallavicini, a Marcelli, a Capoferro, si te parece bien, pero no te centras en uno, son elementos. Entonces lees mucho y la gente que le gusta, yo he leído tanto los italianos como los españoles y los redeo, pero digamos que son elementos que configuran nuestros propios métodos. Y los métodos son nuestros. Entonces, yo tengo mi método que es el que enseño a mis alumnos y puede ser cuestionado por bueno o mal. Pero, entonces, y es histórico porque uso una espada histórica, porque es un buen simulador, lo más realista posible, y uso muchos tipos de simuladores y me documento mucho, cojo todas las originales, pero uso buenos simuladores, pero no intento hacer lo que fue, lo considero imposible, pero intento hacer lo que hago bien, eso sí. O sea, ¿cómo sé que es bueno o malo? Hombre, no solo porque toco, sino porque lo haces con unos elementos, digamos, de control y del espacio, del movimiento, que lo hacen, que visualmente se ve que eso es así, y luego tú recibes poco y das mucho. El tocado no se considera el fin último. El tocado es condición sine qua non, pero no suficiente. O sea, tocar solo no basta, porque tocar no es real, tocar no es herir. Entonces, si tú no das la herida, no puede ser real, y la herida no la das nunca, das un tocado, con lo que el tocado no basta, tienes que darlo con acciones, con corrección mecánica, una serie de elementos que hacen que si fuera una herida fuera real. Entonces, claro, muchos tocados son irrelevantes, o sea, porque las puntas cimbrean, entonces no puedes dejar que la esgrima se pervierta porque la hoja sea muy blanda. Claro, este proceso es complejo y por eso necesitas una escuela. Nosotros, los más novatos, tienen una forma de trabajar, o sea, con armas más flexibles. Los más experimentados son armas más rígidas, que hacen más daño si no tiras con control. Bueno, pero tienen control. El arma más rígida es más realista, más difícil de usar, pega más duro, hay que controlarla, pero también no cimbrea tanto. Entonces ya al final se parece más a un simulador real. Es un proceso complicado, ¿no? Entonces, por eso digo, al final los tratados son esenciales, pero hay más elementos que simplemente la reconstrucción simple del tratado. Eso nos parece demasiado limitado. Tampoco es cuestión de pegarse solo. Pegarse solo te lleva a un camino distinto. Te inventas algo nuevo por completo que podría ser posible y puede ser una verdadera máquina de pelear, pero no deja de ser algo totalmente moderno.
¿Sabemos que es algo moderno? ¿Usamos los tratados? Sí, nos ayudan, por supuesto, pero lo conjugamos en un proceso algo más complejo que solo el tratado, ¿no? También nos ha ayudado la destreza. ¿Qué ocurre? Que la destreza quizás fue los libros de la destreza fueron los que cambiaron todo, porque es un sistema teórico puro. Es decir, cuando coges un libro de tradición italiana, cualquiera, del norte o del sur, Pallavicini, Marcelli o Capoferro, Fabris, Giganti, Senesio, pues ¿qué ocurre? Que ellos realmente lo dibujaban, hacen una serie de dibujos y explican las acciones. Bueno, es una colección de técnicas explicadas, pero no hay una teoría pura. Claro, ¿qué es una teoría pura? Una teoría pura es unos elementos descriptivos que permiten analizar la realidad. Es decir, básicamente se basa en la geometría. Tú tienes unos elementos que te permiten parametrizar el espacio. Sabes, tienes el medio de proporción, el proporcional, el proporcionado, sabes dónde estás en un momento dado, en un instante dado. Eso te permite analizarlo y a partir de allí construir luego una práctica. Claro, la práctica no está, porque que tú tengas un círculo, un diámetro, una serie de elementos geométricos no te están diciendo cómo tirar. Luego tienes una parte teórico-práctica, ¿vale? El ángulo recto, el atajo, el momento de conclusión, las tetas generales. Ya, bien. Pero esos elementos en la práctica hay que sacarlos, hay que mover, hay que ejecutarlos. Esos elementos no te dicen cómo ejecutarlos, te dicen qué elementos tienes que respetar para hacer una buena ejecución, pero luego los tienes que hacer tú. Claro, pero esto ya es una gran ventaja, porque claro, lo que propuso a nosotros lo que nos dio la destreza fue un parámetro, fue el medio de proporción. Con lo que yo lo que hice fue coger esa distancia y meterla en todo. Y entonces empezar a trabajar un sistema práctico mío, a base de elegir esos puntos intermedios que te mandaban de un sitio a otro y que era muy difícil, que me costó años llegar, pero que decían, tienes que llegar aquí. No te decía cómo, pero tienes que llegar aquí. Claro, eso me pareció una ventaja notable y eso fue lo que me hizo apartarme por completo de una idea de reconstrucción del sistema, sino de la búsqueda de mi propio método dentro de los parámetros establecidos por los libros de los autores españoles. Y eso me liberó a mí y luego, claro, liberó a todo el resto de mis alumnos, que al principio no entendían lo que yo estaba diciéndole, pero luego lo entendieron, lo asumieron y ahora mismo es parte de la idiosincrasia de la EA. El hecho de que tú no reconstruyes el sistema, lo desarrollas el tuyo. Y claro, tu sistema tiene que ser, puede ser bueno o malo, y tienes que ser enjuiciado por ello. Pero lo hacen tus alumnos, lo hace la gente con la que tiras, tienes que demostrarlo en tu práctica, pero luego también en cómo lo enseñas. Tienes que enseñar los elementos que valen para todos, no solo los que valen para ti. Es un desafío, claro, como digo, mayor, porque no solo es que tú toques mucho, eso es tu propio arte. Eso es que tienes que conseguir que los demás alcancen su propio arte. Tú tuviste y tienes tu camino como tirador y tienes que darle a tus alumnos herramientas para que caminen por el suyo, porque no es el tuyo. Tú tienes tus habilidades y ellos tienen las suyas. Eres más alto, más bajo, más fuerte, más rápido, más coordinado, más mayor, más... Claro, cada uno tiene sus formas, ¿no? Esa ha sido un poco... Esa es la... O sea, como ves, todo está unido, ¿no? Toda esta idea escolástica nace de... Pero yo creo que es lo que siempre ha sido. No es nada distinto. Tampoco con ello pretendemos imponer nada a nadie, ni decir a los demás que tienen que hacerlo como nosotros. Yo creo una buena idea que haya escuelas para la difusión de la práctica. Entiendo que es complicado, pero lo veo un acierto para que pueda... Luego, en cuanto a los elementos prácticos de la espada larga, claro, esto ha sido generalmente para la ropera, ¿no? ¿Qué ocurre? La espada larga hemos ido evolucionando, empezamos con los sistemas italianos por la mayor facilidad lingüística, hemos acabado en los alemanes, porque en realidad, de alguna forma, su descripción del método es mejor. Es mucho, los italianos, Fiore o Badi, son muy precisos y no hay una teoría detrás suficientemente consistente. La alemana es mucho más consistente, entonces te da elementos para el desarrollo metodológico también mayores. Entonces, lo que pasa es que también es eso, tampoco nos ponemos a discutir en eso, ¿no? Porque como hay tantas tendencias y hay mucha gente que si quiere al torneo tal, no creemos que el sistema, o sea, los torneos para nosotros son un elemento educativo, pero el problema, en mi opinión, y vengo de la competición deportiva que practiqué muchos años, el problema es que un torneo lleva al deporte sí o sí, entonces el deporte no es combatir. O sea, yo he hecho mucho deporte y no es combatir. Entonces no puede reproducirse el combate, es imposible. Entonces no hay forma, o te vas al deporte o te vas al arte. Elegir el torneo es llevarlo al deporte.
algo que ya existe en otros y creo que por desgracia para los deportes, un deporte de una actividad individual como la esgrima nunca será un espectáculo suficientemente importante, visible, como para que pueda tener apoyos de patrocinadores, tal. Entonces no tendrá nunca verdadera repercusión social. Va a quedar muy limitado. Entonces veo más viable el deporte de competiciones, ya hay esgrima de competición, aunque sea de armas clásicas, ¿no? Pues hacer uno con la espada larga, el que lo quiera hacer que lo haga, pero desde luego en España no hay, no solo en la EA, ningún grupo en España está enfocado al ni tiene un interés en la competición pura, enfocado a un deporte puro y convertirse. No. Entonces aquí vamos más enfocados como un arte marcial, como un arte. Claro, dentro del arte es verdad que pueden existir un montón de formas de verlo, ¿no? Entonces, eso es normal, por eso hay una enorme dispersión, claro, normal. Eso es. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que también aquí más o menos nos entendemos a nivel general, tanto los grupos de la EA como luego los de la FEOS, de la GEA y otros grupos, la FENIS, la Sala FENIS, otros grupos que hay en España, y entonces eso nos permite yo creo que colaborar bastante más que si unos tiráramos hacia una línea completamente deportivizada, entonces por definición más contundente y lesiva, y otros fueran a un arte muy puro. Más o menos estamos todos ahí. Bueno.